Me llamo Ana Sofía. Mis padres biológicos escogieron para mí el de Mary Elizabeth, pero es un nombre que hace años que lucho por olvidar. Lo comprenderéis. Nací en el Hospital Santa María de la ciudad de San Francisco, en California, en el año 1954. Mis hermanos tampoco eran niños fáciles con los que convivir. Mi hermana era 11 años mayor que yo, siempre despegada y fría. Ni un atisbo de cariño volcó en mí. Cuando se hizo un poco mayorcita, se marchó de casa para no regresar jamás y no quiso volver a contactar conmigo. La última conversación que tuve con ella fue aproximadamente hace 25 años vía telefónica y me dijo con una frialdad aterradora estas palabras: «Ni te quiero ahora en mi vida, ni te quise antes. Nada tengo que ver contigo, Ana Sofía. Lo mejor que puedes hacer es dejarme en paz para siempre». Y a pesar de esto, nosotros éramos católicos, bautizados y todo eso, pero no practicábamos mucho ni con demasiado interés. Rara era la vez que mis padres acudían a misa dominical junto a nosotros, sus hijos, y no recuerdo haberlos visto comulgar jamás. Lo que sí debo agradecerles de por vida es el hecho de que me apuntaran a una escuela católica. Cuánto amor derramaron las profesoras sobre mí en aquel lugar. Me viene de pronto a la cabeza una anécdota que me ocurrió por aquellos años. Fíjense, yo podría rondar los 5 añitos y en la capilla de ese maravilloso colegio se elevaba una preciosa estatua de la Santísima Virgen María, que representaba a la Virgen de los Dolores. Lucía un manto negro y llevaba al niño en brazos. De pronto me invadió un deseo irrefrenable de rodearla con mis bracitos. Me acerqué a ella y cuando ya casi me había situado debajo de su imponente mirada, noté cómo una lágrima me resbalaba por la mejilla y comprendí que no tardaría mucho tiempo en romper a llorar desconsolada. Levanté suplicante hacia los ojos del hermoso rostro que parecía observarme desde la altura mi mirada. Y fue entonces cuando me pareció ver que la Virgen estiraba una mano hacia mí. Noté como si la misma Madre de Dios estuviera totalmente viva ante mí. Parecía que me hablaba y que me decía: «Ven conmigo». Yo, con mis 5 años, la miré con gran expectación. La Virgen me estaba devolviendo la mirada y me atreví a decir en alta voz: «Mamá del niño Jesús, ¿quieres ser tú también mi mamá?». Es muy difícil de explicar lo que me invadió la mente y el alma en aquel momento de luz y de amor. Solo puedo decirte que al cerrar fuertemente los ojos me pareció percibir en lo más profundo de mi ser la respuesta de María: «Sí, yo seré siempre tu madre». Desde aquel momento crucial en mi vida, nunca me ha abandonado la certeza de que pasara lo que pasara, ella no me abandonaría. La vida me escondía terribles pruebas, pero en la adversidad siempre encontraría el consuelo y guía de la Virgen. Mi abuelo, siempre recordaré el gran amor que me procuraba y con el que yo le correspondía también. De hecho, él me evitó muchos palos de mamá, hasta que se lo llevó el Señor al cielo a causa del cáncer cuando yo estaba por cumplir los 6 años. Lo quise mucho. Me protegió del abuso a que me sometían los míos y siempre se mostró conmigo cariñoso y tierno. Le encantaba verme reír y me pedía que bailara para él o le cantara canciones bonitas. La abuela se mostraba fría conmigo, aunque debo admitir que retengo en la memoria un suceso que con el paso de los años me ha hecho comprender que me quería. Veréis,
Yo contaba unos 4 años. Salí al jardín, llegué a un parque y por fin alguien me reconoció como la hija de la familia Saunders. Me tomó de la mano y me devolvió a casa. Claro, 4 años. Cuando llegué me encontré a Maggie, mi madre, loca de la ira. Me arrastró salvajemente por el pelo hasta su dormitorio y me lanzó brutalmente sobre la cama. Inmediatamente después se quitó uno de sus afiladísimos zapatos de tacón, le dio la vuelta sobre la mano y dirigió con terrible crueldad el filo agudo del tacón hacia mi cara. Justo cuando ese tacón iba a hacerme en la cabeza un sinfín de heridas, la abuela agarró a mamá con fuerza de la muñeca, impidiendo que descargara su castigo sobre una niña tan pequeña. El padre de papá se casó varias veces más a lo largo de su vida, es la verdad, y cuando murió fue terrible. Descubrimos que se había casado con otras mujeres sin siquiera divorciarse de las anteriores. En otras palabras, ante la ley había sido polígamo. Todas las mujeres con las que se había casado descubrieron la verdad en su funeral. Imagínense. La verdad es que no recuerdo haber visto otras veces a mi abuela paterna. Y os cuento ahora la triste historia de mis hermanos varones. Bruce era 8 años mayor que yo y Alex, el Benjamín de la familia, 6 años menor. Fue este último el que me procuró un poco de cariño en mis años de infancia. En mi hogar, no puedo decir que nos faltara el alimento básico, aunque sí sufríamos a causa de la ausencia de dulces y de esos caprichillos que a los niños tanto les agrada saborear. Mamá, de los 4 hijos que tuvo, solo me golpeaba a mí, pero eso sí, fuerte y con crudeza, con una saña siniestra. Muchas veces a lo largo de mi vida me he preguntado por qué mamá me amó tan poco. Hoy sé que mi pobre mamá sufría de un trastorno emocional y psíquico bien grave. De hecho, soy incapaz de recordar algún aspecto positivo de su temperamento. No eres más que basura, me había increpado así mi madre una vez que derramé un poco de leche con el codo en un descuido. No te haces querer. No sé por qué he tenido que parirte. Si hubieras nacido muerta estaríamos todos más contentos. Recuerdo que una vez enfermé con graves fiebres reumáticas. Debía haber cumplido los 5 años. Tuve que permanecer en cama durante largos meses, pero mamá apenas me visitaba. En ella no existía el sentimiento de la compasión. Pasé hambre durante esa enfermedad. Mamá apenas subía a traerme alimento, así que no me quedaba más remedio que levantarme y a gatas porque no podía bajar al comedor. En cuanto a papá, él tampoco me quería y siempre dejó bien claro que no le interesaba como hija y por eso me dirigía muy pocas veces la palabra. Tengo que decir, continúa Ana Sofía, que papá fue un gran mujeriego y durante los años que estuvo casado con mamá, lamentablemente se lió con un montón de mujeres, gastándose gran cantidad de dinero en ellas y dejándonos a nosotros una nimia parte de su sueldo para sobrevivir. Decía que era farmacéutico. Nos había mentido a todos. Era cierto que trabajaba en una farmacia, pero era el ayudante para los recados. Lloré muchísimo durante aquellos años de infancia junto a ellos. Siempre lloraba bajito, escondiendo las lágrimas, para no llamar demasiado la atención, no fueran a verme y a amonestarme por ello. Pero en el mismo epicentro de todas aquellas tribulaciones que la vida me tenía preparadas, Dios me había guardado como un haz de luz venido desde el cielo, un gran regalo. Se trataba
de mi pequeño colegio católico, mi escuela. Y en mi escuela estaba Sor María Eloísa. Su caridad hacia mí fue tan tierna que no pasa ni un día sin que rece por ella. Otro recuerdo, cuando yo tenía entonces tan solo 5 años. En una visita a una amiga de mi madre, un niño de unos 10 años me cogió de la mano y sin decir palabra me metió en un armario, cerró la puerta detrás de sí. Aún me parece poder experimentar el terror, el miedo y la oscuridad que me invadían dentro de ese armario. No quiero contar lo que hizo ese muchacho. Yo tenía 5 años, el corazón me latía a un ritmo desenfrenado y sudaba tanto allí encerrada que el flequillo se me acabó por pegar a la frente. Cuando el alma intuye que el cuerpo está siendo sometido a un hecho de características perversas, desarrolla un sentimiento de culpabilidad en la mente muy difícil de definir. Ese día, algo en mi pequeño cerebro se había bloqueado para siempre. A partir de entonces, perdí la capacidad para comunicarme con soltura. Esta habilidad la recuperé con el paso de los años tras muchas horas de tenacidad junto a un especialista, un logopeda escolar. Tanto fue el trauma que me causó aquel abuso. Hoy estoy convencida de que he ganado una gran batalla, la de perdonar a mis enemigos de todo corazón. Aquel muchacho tenía un hermano mayor. Se trataba de un chaval de 15 años que, para mi infortunio, era mucho más pervertido y depravado que el primero. Él fue el causante de los abusos que tuve que padecer pocos días más tarde. 5 años. Y continúa Ana Sofía explicando. Pasé por las manos de al menos 4 chavales cuyas edades rondaban los 15 años y recuerdo que me metieron en una tienda de campaña que habían levantado en el jardín de la vivienda. Hoy sé que Cristo se encontraba junto a mí durante aquellos horribles abusos, padeciendo el mismo dolor que yo experimentaba en sus propias carnes, todo un Dios, sufriendo vivamente por su criatura. En mi caso, yo era una víctima de tan solo 5 años. Este terrible suceso se repitió varias veces, quizá más de 10. Mi hermano mayor, cargado de una ira desconocida, incluso intentaba infructuosamente violarme también. Y yo gritaba, «Bruce, se lo diré a mamá». Entonces mi hermano echó una terrible risa al aire y me dijo algo que nunca olvidaría. «Si los otros niños del barrio lo hacen, ¿por qué no me dejas hacértelo a mí también?» 13 años. Continúa la experiencia de Ana Sofía, que nos está demostrando cómo una persona que ha sufrido tantos abusos e injusticias puede superarlas después y puede convertirse incluso en una santa. Verán. Sigue contando. Un vehículo paró junto a mí dejando el motor encendido. El conductor, un hombre que podría rondar la treintena, se bajó precipitadamente y a grandes zancadas hacia mí se abalanzó, me agarró brutalmente del brazo y me arrastró con violencia hacia la portezuela delantera del vehículo. El coche arrancó a la velocidad de la luz, haciendo chirriar las ruedas. «¡Déjeme salir! ¡Déjeme salir! Por favor, se lo ruego». Pero antes de que pudiera volver a hablar, el hombre me pegó un gran puñetazo en la mejilla. Aquel hombre era sin duda un pervertido. Cuando el hombre encontró al fin un espacio vacío, aparcó suave y silenciosamente y me dijo, «Si decides crearme problemas, te mato». Ya no pude gritar, suplicar ni defenderme más. Fue un milagro enorme que aquel depravado me dejara con vida. Estas violaciones, unas 6 veces,
fueron horrorosas. Y continúa Ana Sofía explicando, me enteré de que ese hombre, extraordinariamente peligroso, había perdido a su esposa y a su hijita pocos meses antes en un accidente de tráfico en la bahía. El auto se había salido de una curva al lado de un acantilado y había caído al mar. Los bomberos tardaron días en recuperar los cadáveres. Quizás fuese el terrible trauma que sufrió por perder así a su mujer y a su hijita lo que le hizo perder la cabeza. Yo no sé, solo Dios lo sabe. Pero me acuerdo que gritaba, «Te voy a matar». Después me pegaba bofetadas y abusaba otra vez. ¿Pero qué podría hacer una niña de 13 años aterrorizada para calmar la ira, la locura desenfrenada de un pobre demente? Hoy sé, con absoluta claridad, que Cristo también ahí estaba conmigo, horrorizado, sufriendo por ver todo lo que me sucedía. Sé que su humanidad divina sudó sangre a causa del miedo, del asco, del dolor, por presenciar aquella abominación que sería perpetrada tanto contra mí como contra él. Él, como todo un Dios, pudo ver y aceptar ser también víctima de la maldad de ese pervertido y decidió redimir con su sangre aquel brutal pecado. Y como nunca Cristo abandona a sus criaturas, el Espíritu Santo me inspiró, aunque yo no lo supiera, pues no sé de dónde si no me pudo llegar aquella idea que me salvó la vida. En el interior de mi cabeza, que casi ya no podía regir, oí de pronto retumbar como una inspiración. Simula que estás bien, que lo estás pasando bien. Entonces, sorprendido, aquel loco por mi brusco cambio de actitud, le prometí que si me dejaba marchar, nada diría a nadie. Está bien, mañana te recogeré en el mismo lugar en el que te encontré. Yo había cumplido los 13 años. No es que me agradara ser una niña callejera, pero llegó un momento en que me sentía más segura en las calles que en el propio salón de mi casa. Y la calle y sus vicios me llevaron a enredar con una pandilla bastante indeseable. Sigue contando Ana Sofía. Todo era difícil. Por ello no fue extraño que un buen día, sin saber cómo ni por qué, yo exploté y me vi tocando con los nudillos a la puerta de la enfermería del colegio. Y entonces de mi boca comenzó a salir todo lo que llevaba encerrado bajo la llave de la vergüenza. La enfermera me miraba llena de espanto. La enfermera salió del cuarto a la velocidad del rayo y trajo consigo a un doctor. Entonces aquel doctor concluyó que yo no debía seguir viviendo bajo el mismo techo que mis padres. Llamó a la directora del centro y convinieron que lo mejor sería avisar al Departamento de Asuntos Sociales. Pocos días después, un coche de la Seguridad Social me vino a buscar a casa. Maggie, por no llamarla mamá, me hizo una básica maleta y me metió en el coche a trompicones. En menos de media hora, me encontré encerrada entre las 4 paredes de un centro psiquiátrico con tan solo 14 años. Allí aprendí lo que eran los verdaderos trastornos psicológicos, los trastornos patológicos de la personalidad. Durante los 3 meses que tuve que vivir en aquel centro, llegué hasta a conocer unos 30 pacientes. Solo la hermana María Eloísa, aquella maestra de mi colegio, que tanto me quería, me vino a visitar a aquella prisión de las enfermedades. Y también el párroco de la iglesia de mi barrio, el padre Allen. Los dos, en sus visitas, me hablaban mucho de Dios, de su amor hacia mí. Pocos días después, me enteré de que mis padres me habían rechazado como hija.
Un asistente social vino un día a mi cuarto y me soltó directamente: haber sido presentada ante el Estado de California como una adolescente no deseada por su familia biológica. Desde aquel momento, algo se me rompió por dentro. Y así, mi nuevo destino fue fijado y pasé a depender durante unas semanas del cuidado del Estado, quien me colocó provisionalmente en un centro de acogida de menores. Y tras un sinfín de tests, llegó el juicio. En pesadillas regresa a mi mente la crucial pregunta que aquel juez dirigió a mi madre. ¿Está usted segura que desea liberarse de toda potestad como madre de su hija biológica Anna Sophia Saunders? Sí, renuncio a todo derecho emocional, personal y económico sobre esta niña desde hoy y para siempre. Después el juez repitió la pregunta a mi padre, quien contestó que todo lo que había respondido su esposa le parecía correcto y que él también renunciaba a su paternidad sobre mí. Entonces el juez me dijo: ahora, pequeña, es algo oficial. Legalmente ya no tienes padres. El Estado es tu padre. Él cuidará de ti desde ahora. La primera casa de acogida en la que viví supuso una horrible decepción. La familia que me admitió estaba formada por Amy y sus 2 varoncitos de 3 y 5 años, pero Amy era alcohólica. Ella no tardó en demostrarme que una de las razones por las que me había aceptado en su vivienda era para que ejerciera el papel de criada. Muy pronto me percaté de que mi casera mantenía una relación turbia y violenta también con su esposo. A la semana de mi llegada, Freddy, como así llamaré a partir de ahora al padre de esta pequeña familia, abandonaba el hogar definitivamente. Y yo le pregunté a Amy: ¿por qué has pedido a la asistenta social que yo viniera a vivir con vosotros? ¿Sabéis cuál fue la respuesta? La pura verdad es que el Estado nos entrega un montón de dólares al año por cuidarte y darte amparo. Y seguimos con una nueva etapa de la vida de Ana Sofía, titulada Charlie. ¿Quién está ahí? Pues yo, Charlie, soy el inquilino del cuarto de arriba. No vas a estar cómoda durmiendo en este camastro tan horrible. Esta gente está loca, chica. No se entiende que hayan podido tenerte. ¿Para qué? ¿Acaso para tratarte como a un perro callejero? Podrás subir a mi cuarto cuantas veces desees. ¿Por qué no subes ahora y te lo enseño? Con mis 14 años, qué ingenua fui, creyendo que me ofrecía su amistad de forma gratuita. Una vez más había caído en una trampa terrible a causa de mi inocencia, de mi poca sesera y de mi imprudencia. Y de nuevo, aquel pervertido me violó. Allí estaban otra vez los mismos terrores y la angustia del pasado. Se había roto la vida. Me sentía infinitamente sola. Y nos cuenta Ana Sofía: oh Dios, le recriminé al Señor. ¿Por qué has permitido que mis padres me engendraran? No habían transcurrido ni 2 meses desde esta terrible violación cuando me di cuenta de mi embarazo indeseado. A mis 15 años. Desolada, arrinconada, sin salida, comencé a sopesar el aborto como solución fiable a todos mis problemas. Resultó que estaba esperando un bebé desde hacía 4 meses. ¿Con qué violencia reaccionó Amy? Charlie, el inquilino de arriba, por supuesto, negó los hechos. Amy, mi casera,
decidió tomar las riendas de la situación y así me dijo que lo primero que haría sería informar de lo sucedido a la funcionaria de servicios sociales. La chica no puede dar a luz, ya que la ley vigente en este estado nada tiene estipulado para protegerlo. Por tanto, la opción que recomiendo es el aborto inmediato. Así contestó la funcionaria. Me llegaron las cartas anunciadas desde la Oficina de Asuntos Sociales. Yo obedecía robóticamente. Firmaba los documentos. Mi estado emocional era el de una niña aterrorizada, que solo deseaba que aquella tortura finalizara lo antes posible. El doctor me explicó que en cuanto los papeles estuvieran en regla, se interrumpiría el embarazo. Contrariamente a toda lógica, nadie mencionaba mi violación. Para todos yo no era más que una promiscua que había quedado embarazada y que no debía tener un hijo. Mi madre de acogida me propuso quedarse con el bebé. No, jamás entregaré al niño a Amy. Esta criatura debe salir del mundo incluso antes de entrar en él. No pude más. Y es muy fuerte lo que os voy a contar, nos dice Ana Sofía. Colocada sobre el borde del lavabo resplandecía una cuchilla de afeitar. Acerqué la cuchilla a mi muñeca izquierda y presioné su filo contra mi piel con toda la fuerza de la que fui capaz. Amy me llevó al hospital más cercano, en donde recibí un sinfín de puntos de sutura en la muñeca y en donde quedé ingresada durante 3 días. Me volví a escapar de casa hasta 4 veces más. Todas las huidas finalizaron con la policía buscándome, encontrándome y conduciéndome de nuevo junto a Amy. Después de la 5ª escapada telefoneó a la funcionaria, quien vino a recogerme y me condujo a un centro de ayuda juvenil situado a 150 kilómetros. No habían pasado ni 48 horas cuando, sin aviso y por sorpresa, apareció bajo el umbral de la puerta principal mi padre biológico, el que había asegurado que ya no me tenía para nada por hija. Y me hizo este gran favor, según él, de llevarme al Hospital Península, el lugar en donde iba a abortar. Me introdujeron al fin en el quirófano. Tenía 6 meses y medio de embarazo. Entonces me puse a gritar frenéticamente. Intenté saltar de la camilla. «Déjeme marchar. Quiero irme», vociferé en la cara del doctor. «No toquen al bebé. No le hagan daño». «Más sedación», ordenó el doctor. «No llores. Ya ha finalizado tu embarazo. Podrás seguir la vida como antes». Ningún doctor me habló de las depresiones, del trauma, ni del horrible remordimiento que me acompañaría de por vida. El trauma post-abortivo se caracteriza por percibir un dolor punzante en el mismo centro del alma que no se puede calmar con nada proveniente del exterior. Solo Cristo puede hacerlo con su perdón, con su sacrificio en la cruz. Me costaba comer, me costaba dormir, me costaba hablar, me costaba vivir. Tras el paso de las primeras semanas, Amy me informó de que habían sido mis padres biológicos los que habían pagado el aborto. La ley les obligó a costearlo. Fue entonces cuando comencé, nos dice Ana Sofía, a jugar de forma voluntaria con el sexo y caí en la promiscuidad, es decir, en tener relaciones con cualquiera. Tanto era mi desvelo que dejé de amarme a mí misma
mi autoestima quedó al ras del suelo y me convencí de ser una miseria, una vergüenza para la humanidad, que no merecía ni existir. Comencé a rechazar la vida, sus golpes, sus miserias. Solo un sentimiento intrínseco en mi personalidad me salvó entonces. Inexplicablemente seguía necesitando ayudar a los demás, entregarles cariño, darles amor. Este don ha sido, sin dudarlo, el que me ha sacado adelante. Cambié de hogar. A partir de ahora todo me va a ir mejor, me repetía. Ya es hora de comenzar una vida nueva. El piso de Duane y Lucy, que me adjudicó el Estado, sucio y desorganizado, como cuadraba con la personalidad hippie de mis nuevos padres de acogida. Lucy, mi madre, entre comillas por supuesto, era bonita, había cumplido 24 años. Y escuchen esto, mis nuevos padres de acogida se habían casado 3 veces y divorciado otras 3 entre sí. Ahora estaban juntos de nuevo y habían aprovechado la última reconciliación para acudir a servicios sociales y ofrecerse como familia de acogida. Me explicó un día Lucy riendo atolondradamente. Nos apetecía sentirnos padres y si nos divorciábamos no nos darían los permisos necesarios. Además nos pagan por tenerte, ¿no te parece chulo? Duane, su marido, era atractivo, rufián y coqueto. Un par de años más que su esposa, cursaba unos estudios básicos para aprender el oficio de mecánico de aviación. Se preparaba un porro, es decir, droga, hachís, lo encendía y luego me invitaba a dar caladas. Y así fue como me introduje en el mundo del hachís, de las alucinaciones y de los sueños perdidos a causa de los estupefacientes. Fue Lucy la primera que me dio a probar todas estas cosas. Este fue mi segundo hogar de acogida. Mis nuevos padres eran 2 convencidos del movimiento hippie. No habían transcurrido ni 2 semanas cuando me encontré a Duane golpeando con violencia a su esposa. Lucy me regaló por mi 16º cumpleaños una botella de vino de la marca Cognac. La hermana María Eloísa apareció. ¡Qué fiel! Apareció la mañana de mi cumpleaños junto a una compañera también religiosa y ¿saben cómo me encontró? Totalmente borracha. «Nena», me dijo Lucy, «quiero hablar contigo. Ya sabes que llevo mucho tiempo deseando tener un bebé, pero no llega. He pensado que deberías acostarte tú con Duane y engendrarnos uno. Ya lo he hablado con mi esposo y está absolutamente de acuerdo». ¿Qué? Los recuerdos de las violaciones regresaron a mi memoria y de nuevo con estas palabras de esta mujer me sentí violada y ultrajada, aunque en esta ocasión los golpes se disfrazaran con una voz dulce y melosa. Mi Lucy, esa mamá joven a la que yo había admirado y querido al principio como si de un ángel se tratara, me estaba proponiendo que me acostara con su marido. Un terrible resquebrajamiento me hizo saber que mi estancia junto a ellos no le agradaba y que debían emprender un largo viaje del que desconocían fecha de regreso y que por ello debía recoger mis cosas e irme a vivir con un matrimonio que vivía 3 plantas más arriba y de los que yo nada sabía. No había pasado ni un mes desde que Lucy y Duane me habían abandonado junto a estos peculiares vecinos, cuando otra de sus amigas llamada Berta entró en mi vida. Berta era una mujer madura. Berta era muy distinta, una buena mujer. Sabía la barbaridad que habían cometido conmigo y criticó duramente su comportamiento.
Lo que sí resultó ser un fiasco fue el regreso de Lucy a mi vida. Supongo que se sentía terriblemente sola y que necesitaba mi compañía y mi admiración. Berta supo de mi situación y me propuso trasladarme a vivir con ella como mi nueva madre de acogida. Fue la única que lo hizo sin pedir dinero al estado de California. Yo fui feliz junto a Berta, quien procuró darme su amor y cariño, aunque a veces tenía sus cosas. Poco después de comenzar a vivir con ella, encontré un trabajo a pocas millas de San Francisco y tuve que marchar de su lado. El estado de California me buscó entonces un nuevo hogar, en donde apenas duré un mes. No recuerdo ni el nombre de la pobre mujer que me acogió. Lo único que retengo es que no vivía en una casa, sino en una caravana de esas que se ven por los campings veraniegos. El empleo fue temporal y aunque no me echaron, no me renovaron el contrato cuando finalizó. Yo llamé a Berta, quien nuevamente me sacó del apuro, proponiéndome acompañarla a Texas, en donde vivía su hija. El esposo de la hija era un rufián, bebedor y un sinvergüenza. Los pequeños hijos de la pareja estaban muy abandonados, sucios y andrajosos. En Texas, y bajo el amparo de Berta, que era por lo tanto la abuela de estos niños, procuré olvidar mi pasado en California. Y aquí me esperaba otra peor. Fue allí donde conocí a un par de mujeres lesbianas que me hicieron mucho daño. Una de ellas me echó el ojo y yo, siendo una muchachita de 18 años con una confusión enorme, caí en la trampa de los afectos equivocados. Y así comencé a mantener relaciones privadas con ella sin amarla, desde luego, y sin sentir atracción alguna hacia ella. Yo era consciente de que algo muy dentro de mí se estaba haciendo pedazos de forma definitiva. Pasaban los días. Mi llanto no cesaba. Un buen día comprendí que de seguir así moriría de tristeza. Y sin saber cómo ni por qué, comencé a rezar. Y regresaba con fuerza a mi corazón la experiencia vivida de niña en aquella pequeña capilla de mi colegio, esa en la que me pareció ver cómo la Santísima Virgen estiraba sus manos de madre hacia mí. Ay, eso nunca, a pesar de todo, nunca lo había podido olvidar. Señor, yo lucharé contra todo lo que me aparte de ti. Renunciaré con esfuerzo, pero ayúdame tú a salir de mi mala vida, del sufrimiento, de la soledad. No me dejes sola, Señor. No habían transcurrido ni un par de semanas desde esta oración cuando el Señor actuó con fuerza. Yo sentía una incomprensible sed de Dios. Acudí a una parroquia cercana en honor de San Cirilo, en donde, entre otras cosas, se explicaba la Biblia. ¿Cómo iba a imaginarme que el encontrar a Cristo me convertiría en la persona más feliz de este mundo? Durante aquellos días de luz y aprendizaje, fueron muchos los regalos que recibí. Comprendí que era 1000 veces mejor mirar hacia el futuro que anclarme en los terribles traumas de mi pasado. Lo que me abrió los ojos por primera vez a un mundo de amor que yo desconocía abismalmente fue la lectura de la Biblia. Por fin me pude confesar con toda la valentía y la alegría del mundo. A raíz de tantas gracias y entendimientos, pude reunir las fuerzas suficientes como para marcharme incluso de casa de Berta. Por las mañanas trabajaba como limpiadora en un colegio de religiosas llamado San Patricio y por las noches ganaba un poquito de dinero extra
atendiendo llamadas de urgencia en una empresa de seguridad. Por su parte, Berta me tenía muy preocupada. Había adelgazado de forma alarmante. Pocas semanas después descubrieron que padecía cáncer cervical y que ya estaba muy extendido. Sin saber muy bien qué hacer o cómo actuar, yo dediqué todo mi tiempo libre a ir a visitarla al hospital. Solo Dios sabe los dolores que padecía. Sin embargo, nunca se quejaba. Las enfermeras no me impidieron ayudarlas en las tareas de asearla y cuidarla. El cuerpo de Berta desprendía un hedor difícil de soportar. «No temas nada, Berta», susurré a su oído. «Jesús está aquí contigo y te llama. Ve hacia Él, ve hacia la luz, amiga mía». No habían transcurrido ni 4 segundos cuando la que había sido mi última madre de acogida expiró. La soledad que me invadió tras su marcha fue una experiencia nueva en mi existencia. Los meses comenzaron a volar y el vacío que había dejado la ausencia de mi madre de acogida no se llenaba con nada. Solo la oración me ayudaba a encontrar un sentido a tanto dolor. Un buen día, decidí cambiar de aires buscando un empleo interesante en vez de 2 de medio pelo. Me contrató el sheriff de policía. Mi labor consistía en trabajar en las oficinas con los ordenadores, respondiendo llamadas de emergencia y ayudando en los temas burocráticos, como tomando notas de las denuncias, cosas así. Y fue precisamente gracias a este empleo como conocí a algunas muchachitas que habían sido detenidas por protestar frente a una clínica abortiva. Cuando escribí la documentación sobre sus casos, ¿saben? Me sentí profundamente identificada con ellas. Me decían: «Solo hemos orado delante de la clínica, en donde tantos bebés mueren en manos de sus madres y de las de los doctores abortistas que no entienden la barbaridad que cometen». Y yo me dije: si ellas defienden la vida, yo también puedo. Me sentía muy a gusto colaborando en este tipo de actos junto a todos esos jóvenes que siguieron la llamada valiente del obispo René Gracida. Vi a 2 jovencitas que se aproximaban titubeantes hacia la entrada de la clínica, del centro abortivo, como yo lo había hecho años antes, ¿no? Pensé, debo actuar rápido. Pero lo que sucedió fue que sentí la brutal presión de 2 dedos de una mano dañándome el antebrazo derecho. «Usted está cometiendo un delito y ahora mismo va para la comisaría. Habrá una sentencia judicial». Pero ¿quién me iba a decir que mi vida daría un giro de 180 grados gracias a esa sentencia? Me tocó cumplir mi culpa, sí, pero en un centro de lucha a favor de la vida. Mi nueva jefa, Mary, resultó ser la persona más encantadora, sensible, inteligente que jamás hube hallado en mi pasado, mi pobre pasado. Alegre, tenaz, increíblemente generosa, Mary me recibió con todo el cariño que se puede esperar de una madre. Mi nueva amiga nació en Francia hace muchos años. Un buen día me presentó a su esposo, Philippe. Comencé a frecuentar su hogar y de verdad enseguida esta pequeña familia me enamoró. Eran personas que se amaban con sinceridad. Los padres respetaban y escuchaban a sus hijos. Los hijos adoraban a sus padres. Cosas nuevas para mí.
De hecho, cuando empecé a trabajar con Mary, mi vida cobró sentido. Una mañana cualquiera, mientras orábamos en mi pisito, me armé de valor y revelé a mis amigos mis sentimientos hacia nuestro Dios. ¿Saben? Creo que Cristo me está llamando con fuerza. Me pide crear una asociación de ayuda al necesitado a la que me gustaría llamar Sociedad del Cuerpo de Cristo. Su misión sería atender al necesitado, a los moribundos y a los ancianos. No tendrá afán de lucro y deberá defender la vida humana por encima de todas las cosas. Y así nació ese día la Sociedad del Cuerpo de Cristo, de una manera pobre y humilde, entre las 4 paredes del humilde salón de un pisito alquilado y perdido en los suburbios de una ciudad del estado de Texas. Los amigos que estaban aquella tarde atendiendo al grupo de oración fueron los primeros miembros de mi asociación. Averigüé que debía escribir una carta al señor obispo René Gracida, en donde le expondría las razones para crear esta asociación. Mi carta fue extensa y sincera. Pocos días después me respondió. Me anunciaba que se comprometía a ayudarme a crear los pilares de la Sociedad del Cuerpo de Cristo. Deseaba que se formara como una asociación pública dirigida por creyentes laicos, con la idea de que en el futuro se pudiera convertir en una asociación de la Iglesia Católica. De esta manera, nos cuenta María Vallejo Nájera en su libro, en este diálogo con Anne-Sophie, a los 35 años, Anne-Sophie fue llevada en peregrinación a México y bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe se produce su impresionante conversión. Dice, ella, la Virgen, me dio gracias de suma importancia, datos para mi trabajo futuro, y yo entregué a la guadalupana todas las personas que me habían provocado dolor en mi vida. Parecía decirme, ya no estás sola. Entonces, Anne-Sophie decide consagrarse como monja y crear una congregación de ayuda al más desamparado, del moribundo, del abandonado, del anciano y de la infancia maltratada, especialmente carismática junto a los moribundos. Y sigue narrando ella. El doctor Cohn me hizo un chequeo serio y descubrió para mi disgusto que era diabética. Un día, Mary me dijo que sería prudente que, dada mi precaria salud y todo el trabajo que llevaba a mis espaldas, me fuera a vivir una temporada con ella y con su esposo Philip. ¡Qué generosa! No había transcurrido ni un mes cuando, para mi total alegría, Mary y Philip me propusieron la adopción. He sido adoptada por ellos como una hija y hemos logrado cambiar hasta mi apellido. ¿Cómo es Dios, verdad? Él ha dado la vuelta a mi vida de forma espectacular. Y hoy, mi pasado queda ya encerrado en su mano misericordiosa. El día 25 de marzo de 1994, en la Catedral de la ciudad de Corpus Christi, en Texas, Estados Unidos, tuve el inmenso privilegio de recibir permiso de mi obispo para hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia. Ese día prometí a Dios luchar hasta el fin de mi existencia por defender la vida, desde el momento de la concepción hasta la llegada de la muerte natural. Mi querido señor obispo Gracida, hoy ya retirado,
también bendijo la creación de la Sociedad del Cuerpo de Cristo, como una asociación pública de ayuda al necesitado, al enfermo y al moribundo. Me entregaron el hábito azul distintivo de mi congregación y me convertí en una mujer consagrada a Dios. Al terminar de compartir esta historia de Anne-Sophie, los que hayan escuchado además los 2 primeros capítulos, pues estarán de acuerdo conmigo en que Dios hace maravillas, levanta el pobre del polvo, al desvalido de la basura, lo saca y lo ensalza. Así es Él. Por eso nadie nunca debe pensar que por haber pecado gravemente, por haberse arrastrado por el fango, ya su vida, ya su dignidad no tienen valor. Ya no vale la pena intentar ser mejor. No, todo lo contrario. Esta es una vida terrible, de muchas experiencias crueles, pecaminosas, casi imposibles de contar. De hecho, lo hemos contado sin detalles, de forma resumida, pero Anne-Sophie, te damos las gracias, hoy mujer consagrada a Dios, que has creado esta asociación, el Cuerpo de Cristo, en Estados Unidos. Te damos las gracias porque todo tu dolor, incluso todos tus pecados, los has convertido en hacer el bien precisamente a los que están abandonados, a los que no tienen a nadie que los defienda. Queridos amigos oyentes, esto es lo que deseamos en NSE y lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Precisamente el que más ha recibido de Dios, más misericordia, más generosidad, porque nos ha sacado del mal, más debemos corresponderle haciendo el bien. Esta es la enseñanza que nos estimula a todos a dar gracias a Dios y a nunca dar una persona por perdida.